La lección de esta semana se titula El Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amigos y hermanos, bienvenidos a Presente 7. Soy su amigo el pastor José Antonio Gil Mezano. Juntos estudiaremos la lección de esta semana, la cual lleva por título El Sermón del Monte. Si leyéramos el Sermón del Monte, dado por Jesús, sin parar, dándole incluso las pautas apropiadas por los signos de puntuación, no nos llevaría más de media hora leerlo. A algunos, poco menos, y quizá para algunos, hasta mucho menos, si su lectura fuera muy buena. Sin embargo, lo importante no es el tiempo que nos tome leerlo, sino el mensaje que ha quedado a través de este impresionante discurso o saludo de parte de Jesús, a quienes en ese entonces eran sus discípulos o seguidores. Y hoy en día para nosotros, los más de 19 millones de adventistas del séptimo día. Este importante sermón, discurso o saludo, ha impactado a muchos líderes en los siglos anteriores y al nuestro. Gandhi, por ejemplo, lo llamó las palabras mayores en toda la literatura y trató de hacerlas un programa en su vida. Lamentablemente, Gandhi no creía en el autor de este sermón y el resultado fue negativo. Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y fue dado solo por Dios para mostrarnos la extrema necesidad de la gracia. Por supuesto, tampoco creyó que era algo que debía de ser practicado en nuestra vida. Tolstoy, considerado uno de los más grandes escritores a nivel mundial, quiso practicarlo sin adorar a Jesús como su Salvador. Y el resultado también fue el fracaso. Ninguno de estos hombres encontró el verdadero significado del Sermón del Monte. Es por eso que esta semana, al estudiar este importante mensaje de Dios para nosotros en la actualidad y a fin de aplicarlo a nuestra vida diaria, lo haremos en 5 puntos. Punto número 1. En su mensaje, Jesús presentó los principios que rigen el reino celestial. ¿Qué diferencia hay entre los gobiernos terrenales y el de Dios? El contexto del Sermón del Monte nos los da la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, en su libro El deseado de todas las gentes. Ella escribe diciendo que este mensaje tenía como propósito deshacer la falsa educación impartida por los rabinos, fariseos de aquel entonces. Los discípulos y seguidores de Cristo en aquel entonces muchas veces habían escuchado hablar a esos líderes de cómo debían de vivir para alcanzar la gracia y la aceptación por parte de Dios. Lamentablemente eran palabras humanas, leyes dadas por los hombres, leyes incluso extras a las leyes de Dios, leyes que habían puesto una carga doble, triple, y no sé por cuántos podríamos multiplicarlo. Todo para alcanzar la gracia o quizá para saber tan solo si estaban cumpliendo con la ley de Dios. No muy lejos de ese concepto están las leyes que rigen los gobiernos actuales. Leyes para el bienestar de la sociedad y de sus habitantes. Muchas de ellas basadas en las mismas leyes de Dios, las cuales incluso podemos leer en las Sagradas Escrituras. Pero otras son leyes humanas para el beneficio de quienes las declaran y que, como en el tiempo de Jesús, no nos conducen a Dios. Entonces viene otra pregunta a nuestra mente. ¿Cómo nuestro carácter pecaminoso se puede amoldar al reino de Dios, al reino celestial? La respuesta está en Mateo 7:24. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Santiago amplía este concepto al decir: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Podemos encaminarnos hacia el reino de Dios si vivimos una vida conforme a la ley y a la justicia divina. Preguntas en presente 7. ¿Cómo nuestro carácter pecaminoso se puede amoldar al reino celestial? Para maestros, estudia con tu clase el primer punto. Invítalos a leer Colosenses 3, 5 al 9 y 12 al 14. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre los gobiernos terrenales y el de Dios? Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo nuestro carácter pecaminoso se puede amoldar al reino celestial? Punto número 2. La salvación siempre ha sido por gracia y entonces, una vez salvo, guardar la ley empieza a ser una acción natural. ¿Por qué es tan importante entender el orden de la gracia y la ley en el plan de salvación? Primero, la ley, hablando de los 10 mandamientos, fue dada por Dios. Eso nos lo dice Éxodo capítulo 20, verso 1. Si Él la dio, solo Él, nadie más, puede hacer una de 2 acciones con ella. 1, quitarla. O 2, cumplirla. Y en Mateo 5:17, Él habla y dice qué acción toma en relación a la ley. Y la decisión que Él toma es cumplirla. Dice así Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mencionó algo más, por si a alguien se le ocurría estar por encima de Él, quien había dado la ley. Y Él había cumplido también. Versículo 19. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, también pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, si queremos ser parte del plan de salvación, primero debemos de cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios. Segundo, el contexto de estas palabras en el Sermón del Monte es porque algunos judíos habían quebrantado la ley y por orden de los líderes del pueblo estaban destituidos de la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes eran ellos que podían decidir en el nombre de Dios, quien había dado la ley y la había cumplido, para poder decirle al hombre que estaba destituido de la gracia de Dios? Bueno, Juan, uno de los discípulos muy cercanos a Jesús, en 1 de Juan 2:1 nos da la respuesta a esta pregunta. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Jesús, o Dios, quien dio la ley allá en el Sinaí, quien no solo la dio, sino también la cumplió cuando estuvo en esta tierra, Él es también el único que puede dar la gracia, el perdón a aquella persona que por algún motivo irrumpe uno de estos mandamientos. Alguien podía preguntar, después de aceptar la salvación en Cristo, ¿la ley pierde vigencia? La respuesta categórica es no. No, ¿por qué? Porque nuestra vida debe de ser consecuente a nuestra fe en Cristo Jesús, quien dio la ley y quien también la cumplió. Y a fin de reafirmar la perpetuidad de la ley y a fin de que Cristo pudiera reafirmar esa ley, Mateo 5:18 lo expresa de la siguiente manera: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, la ley jamás perderá vigencia. Para maestros, estudia con tu clase el segundo punto. Invítalos a leer Efesios 2, 8 y 9,
Santiago 2:10 y Romanos 7:7. Pregunta: ¿cuál es la función de la gracia y la ley en el plan de salvación? Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo puedes vivir por gracia cumpliendo la ley? Punto número 3. La verdadera religión ante Dios es la que está basada en su amor. ¿Qué riesgo existe entre los creyentes cuando se pierde el equilibrio entre la obediencia y el amor? El creyente puede inclinar la balanza a cualquier extremo. Por un lado está el legalismo y por el otro lado está la gracia barata. El legalismo se define como la aplicación de leyes y reglamentos humanos como base de la justificación o santificación. El apóstol Pablo expone a los legalistas con la siguiente declaración en Romanos 12:4. Dice así: puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo aquel que cree reciba la justicia. En otras palabras, los legalistas son hipócritas en el cumplimiento de la ley, aparentando ser justos cumpliendo la ley. Por otro lado, la gracia barata. Y recalco la palabra barata, que en realidad la gracia es un don, es un regalo de Dios, donde tú y yo no hacemos nada por obtenerla. Sin embargo, ¿por qué? Si la frase gracia barata cae en uno de los extremos en el cristianismo, porque al creer que una vez salvos, se obtiene la perpetuidad de la salvación, y eso nos da derecho a que uno pueda hacer lo que uno quiera hacer, a que uno no sienta la necesidad del pedir perdón de Dios, a que uno ni siquiera sienta el verdadero arrepentimiento por nuestros pecados, basados en el concepto erróneo, equivocado que le damos a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, la gracia se vuelve un concepto ordinario y barato. Entonces, ¿cómo puedo protegerme? ¿O cómo puede protegerse el creyente ante el legalismo y la gracia barata? La respuesta está en Mateo 5:20. Dice así: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dicho de otra manera, si no se nos olvida fácilmente el amor y la justicia de Dios, podremos entrar en el reino de Dios y ser parte de la verdadera religión que espera a Cristo Jesús. Para maestros, estudia con tu clase el tercer punto. Invítalos a leer Miqueas 6:8, Santiago 2:10 y Filipenses 2:13. Pregunta: ¿qué riesgos existen en los creyentes cuando se pierde el equilibrio entre la obediencia y el amor? Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo puede protegerse al creyente ante el legalismo y la gracia barata? Punto número 4. La perfección a la que nos invita Dios es la que se logra cuando su amor llena nuestro corazón. Mateo 5:48 presenta el más grande desafío para el cristiano. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo se hace realidad en nuestras vidas este tipo de perfección tan imposible humanamente? El autor de la lección, en el día miércoles, nos da la respuesta, mencionando que uno de los componentes vitales está en la segunda palabra del texto, y es la palabra pues, lo cual, dice él, implica una inferencia de lo que había antes. Y es que los versículos desde el 38 al 47 nos hablan del trato hacia
quienes nos causan o nos han causado algún mal o daño. La forma más fácil de actuar que no presenta ningún desafío es el versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente. Pero eso lo hace cualquiera. No presenta ese gran desafío para quienes quieren alcanzar la vida eterna y están dispuestos a ver en el cielo aún aquellos que hoy les llaman enemigos, pero que allá en el cielo les llamarán amigos. Está por más decir que lo único que nos llevaremos al cielo es el carácter. ¿Qué carácter querrás llevar al cielo? ¿El carácter imperfecto, muestra de las consecuencias de una vida en pecado? ¿O el carácter de Cristo, reflejado en nuestro trato con aquellos que hoy llamamos enemigos, pero mañana le llamaremos amigos? Por lo tanto, este tipo de perfección empieza a ser posible en nuestras vidas cuando decidimos ser ciudadanos del reino de los cielos y permitimos que el Espíritu Santo grabe día a día el carácter hermoso de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Muy pronto estaremos con Él. Es posible que hoy podamos comenzar a ser perfectos. Para maestros, estudia con tu clase el cuarto punto. Invítalos a leer Mateo 5:48, Mateo 5:43 al 45, Filipenses 1:16. Pregunta: ¿cómo este tipo de perfección empieza a ser posible en nuestras vidas? Ayúdalos a reflexionar. ¿Qué harás en tu vida al saber cómo conseguir esta perfección? Punto número 5. Nuestras acciones revelan qué tan importante es el regalo de la salvación para nosotros. ¿Por qué la decisión de la salvación es radical? Elegimos aceptarla o rechazarla, pero no podemos quedarnos en un punto medio. La respuesta más contundente a la pregunta anterior está en Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por supuesto, Dios acepta de ti y de mí una decisión caliente por Él, que tú y yo estemos plenamente decididos a vivir una vida consecuente a sus leyes y a su gracia. Que no seamos tibios, con un pie adentro y el otro afuera, con una imagen de cristianos frente a los demás hermanos y otra imagen donde solamente Dios nos ve y donde incluso creemos que tampoco Él nos ve. Al final, recuerda las características de los dos hombres, de los dos personajes de Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. El hombre prudente y el hombre insensato, donde se muestra que nuestra vida, o la casa como se menciona allí, está firme en la roca que es Cristo Jesús. O del insensato, donde tú y mi vida, o la casa, es destruida por las presiones de este mundo, las cuales no pudimos soportar porque simplemente quisimos jugar al cristiano, siendo hipócritas. Preguntas en presente 7. ¿Por qué la decisión de la salvación es radical? Elegimos aceptarla o rechazarla, pero no podemos quedarnos en un punto medio. Para maestros, estudia con tu clase el quinto punto. Invítalos a leer Mateo 13, 45 y 46 y Mateo 6, 24. Pregunta: ¿por qué la decisión de la salvación es radical? Elegimos aceptarla o rechazarla, pero no podemos quedarnos en un punto medio. Ayúdalos a reflexionar. ¿Cómo podemos permanecer firmes en esta decisión? Al final, lo más importante en todo el sermón es haber encontrado el tesoro, la perla de gran valor.
a Jesús, el motivo por el cual escudriñamos cada día las Sagradas Escrituras, por quien se admiraron en aquel entonces los seguidores y discípulos de Jesús, por quienes se maravillaron de su doctrina y de sus enseñanzas. Dios quiera que día a día cumplamos nosotros hoy en día sus leyes, que vivamos la justicia de Cristo, que podamos cumplir con sus leyes de amor y que podamos reflejar a Cristo Jesús, su carácter, porque muy pronto vendrá y entonces nos dará el premio supremo, que es la vida eterna. Queridos hermanos, ha sido un gusto, una alegría, una felicidad el haber estado participando del estudio de la lección. Juntos nos hemos enriquecido en el estudio diario. Por lo tanto, te animo para que te mantengas en contacto con nosotros en la página de Facebook Presente 7. Que el Señor te bendiga. Te invitamos a mantenerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook Presente 7.